Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología en el espacio Digital Law. Jesús, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Aquí. Tú siempre estás bien. Yo siempre estoy bien. ¿Para qué estar mal si puedes estar bien? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Al final, como dice Buda, siempre es una cuestión de sensación, Pues sí. ¿no? Es de verdad. Vamos a decir sensaciones. Si tienes la sensación de estar bien, pues está bien, aunque estés mal. ¿Qué más da? Hoy daremos una clase de taoísmo el próximo día. Daremos una clase de taoísmo y a verás qué divertido es. Sí, de eso domino un poco. Hoy hablamos de celebraciones, ¿no? Hoy celebramos 5 años de que entró en plena funcionamiento el RGPD. Hombre, esperaba un pastelito o algo para... Sí, bueno, que lo traiga la agencia o los que cobran del RGPD por el Estado y todo eso. Yo no estoy para hacer gastos ahí. Bueno, vale, te lo perdono. Tendremos unos cruzanes otro día. Cuando haga 10 años tenemos cruzanes. Madre mía. Han pasado en un plus. La verdad es que sí. Han pasado y dices, ¡buah! Ya hace 5 años. Sí, hace 5 años. El 25 de mayo ya ha pasado. Hace 5 años. Ya está todo el mundo, 5 años del... Bueno, han pasado cosas. Vamos a ver una serie de cosas positivas y cosas negativas, obviamente. Toda la evolución que ha tenido en estos 5 años. Claro, y lo que nos queda todavía... Bueno, ya corren rumores de que se está modificando, que empieza a haber por Europa, por el Parlamento, rumores de que quiere empezar a modificarlo. ¿Por qué? Porque es que nació viejo. Bueno, no nació viejo, pero esa es una ley que se aprobó en el 2016, un reglamento que se aprobó en el 2016, que los estudios venían del 2010, 2011, pero que del 2016 que se aprobó, el texto salió publicado, a hoy, cómo ha cambiado la informática y cómo ha cambiado el mundo. Muchísimo. En aquel entonces había una cosa que se llamaba blockchain, con un Bitcoin dando vueltas. Sí, que sonaba. Sí, en el 18, cuando entró en pleno funcionamiento, ya había ya muchas cositas, pero hoy sí. Las criptos están ahí. De hecho, el otro día hablamos del reglamento MiCA. Sí. O sea, que dices, ¡guau! Eso. Y ahí tenemos el anonimato, la anonimización. El reglamento MiCA nos ha ayudado a solucionar algunos de los gaps que tiene el reglamento de protección de datos, por ejemplo, en que al obligarle a entrar por normas de blanqueo hace falta un KIC, un Know Your Customer, una identificación de quién es el cliente que va a operar con criptos, si quiere ser un proyecto legal. Con lo cual, ese salto del mundo real al mundo cripto, donde al final es un hash anónimo, se da por otra ley, que es el reglamento MiCA, donde te va a obligar a identificar al titular de las criptos. De hecho, el reglamento de transferencias de criptos ya te obliga a identificar quiénes van a ser los titulares. Que tecnológicamente no se puede, porque el blockchain tiene un hash anónimo, pero lógicamente siempre tienes que saltar del mundo real al mundo virtual, y en ese salto es donde va a haber la identificación. Y cualquier proyecto va a tener que entrar por ahí, si no, no va a poder funcionar en Europa. A lo mejor funciona en Singapur, que tampoco, pero aquí en Europa no. Con lo cual, ese gap que decíamos que el blockchain, había muchos autores, me acuerdo yo, es muy divertido. En el 2018 mucha gente que había oído rumores sobre el blockchain y había oído rumores sobre el GDPR, decían, no, es que no se puede aplicar el blockchain en Europa porque el GDPR lo prohíbe, porque no puedes ejercer el derecho al olvido. No puedes ejercer el derecho al olvido en ese panel, pero el salto del mundo real al virtual sí que lo puedes ejercer, con lo cual, pero bueno, en esta época también hemos visto justamente eso, muchos autores y gente que se las da de que conocen, que han opinado y han salido expertos en protección de datos por todas partes. Entonces dices, lógicamente si llevas muchísimos años en el sector, ya sabes triar la paja del grano. Pero han salido muchos. Eso siempre que sale algo nuevo, alguna tecnología nueva y tal, enseguida surgen los expertos del mundo mundial, que parece que llevan 1000 años en el tema y resulta que lo leyeron ayer. Pero bueno, ya jugamos. Ese es el juego. Ya sabes que es la partida. Se trata de eso, ¿no? Gente que te pone a jugar al póker y sabe más o menos juntar las cartas y poco más. Pero bueno,
ya va de eso. Pero sí, es cierto que han salido en estos 5 años muchos expertos nuevos, algunos muy buenos y algunos que, bueno, nafem, ¿no? Ha habido muchos proyectos de tramitación, pues, oye, venga, junto 4 papeles, los vendo caros, a ser posible, y pum. Y el que lo ha sabido vender bien, ha ganado mucho dinero. Claro. El que lo ha sabido vender mal, pues ha ganado regular, pero bueno, ha habido una serie de empresas que lo han vendido a masa, en mogollón, modelo chatarra, low cost, que te mueres, pero si tú vendes low cost de 150 claro. pavos a 1.000 clientes, ¿cuánto tienes? 150.000 clientes, 150.000 pavos, ¿no? Si eso multiplicas por 10.000, pues has vendido mucho. Si tú vendes un producto caro, bien hecho, artesanal, pues claro, tampoco lo puedes vender barato y entonces vendes dos. Bueno, también esas son las reglas del juego comercial también. hoy en día y Sí. tienes que aprender a saber en cuál es tu área de negocio. Bueno, ¿no? He dicho que nació viejo. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Sí. También hemos tenido el panel de Web3 y de metaversos. Sí. Ahí también tenemos otro gap. ¿Qué pasa con los avatares? Claro. Algún autor ya ha llegado a decir que los avatares deberían tener derecho fundamental a la protección de datos. Hasta ahí puedo leer. ¿No? O sea, dices... No. Bueno. Igual que el derecho... Son los debates que se generan cuando los robots lo mismo, ¿no? Exacto, sí, que sí. deberían cotizar a la seguridad social. Eso, exactamente. Entonces Pues- ahí dices, bueno, pero bueno. Entonces hay cosas que ya fallan, ¿no? Más cosas que fallan. La transferencia internacional de datos ha fallado. ¿Por qué? Porque el RGPD pensaba que había un acuerdo previo con Estados Unidos que era muy débil y pensaban que eso valía. Se ha impugnado ya 2 veces. Ha habido 2 acuerdos, ahora están tramitando el tercero como tratado internacional. Pero también van a hacer cojo. ¿Por qué? Porque es que al final las mayors de tratamiento de datos están en Estados Unidos. Las mayors, ¿quién son? Meta o Facebook, Google, Amazon Sí, y sí. compañía. Y esos al final imponen sus reglas de mercado. Y Estados Unidos tiene una cierta inconsistencia jurídica sobre el tratamiento de datos y la Patriot Act y el control que quiere tener el Estado sobre datos que puede afectar a la ciudadanía Sensibles. americana. Y en cambio Europa, pues oye, nosotros somos ultraproteccionistas, pero queremos que si ellos la lían, podamos ir a reclamarles a ellos. Claro. Entonces, ¿cómo Y se ahí juega, hay una... ¿cómo se juega esa dicotomía? Que ellos tienen que operar sí o sí en Europa, porque aquí tienen una buena base de clientes muy importante, y los europeos tienen que ser ultraproteccionistas. Entonces, ¿qué pasa? Sanciones. La última sanción a Meta de 1.200 millones o una salvajada que no acabarán pagando, lógicamente. Las sanciones a Google en Irlanda, Sí. etc., ¿no? Vemos que el tema de sanciones, por ejemplo, ha bajado el número de sanciones, de inspecciones y de sanciones, pero ha subido el número coste. de coste de la multa, ¿no? Sobre todo, es el típico caso de que yo hago un gran anuncio de que he puesto 1.200 millones a Amazon, el último, a Meta, y en no sé cuántos a Google, 750, etc., para que la gente empiece a coger un poquito de miedo, ¿no? Y que parezca que luego eso lógicamente tendrá sus recursos, sus recorridos y al final sus pactos, etc. ¿Para qué? Pues para forzar a unos que tomen medidas y lo hagan un poquito mejor, y a otros para que al final lleguen a un acuerdo internacional, que es que por definición tiene que llegar entre Europa y Estados Unidos, de transferencia internacional de datos. Porque es que si no, nadie lo dice, pero todos estamos en falso. Claro. Cuando tú revisas un contrato de transferencia internacional de datos y ves que dicen, no, y aplican las cláusulas tipo de la Unión Europea, que son las cláusulas que se han publicado, como medidas adicionales de garantía. Vale, ¿y quién revisa que ese cumplimiento en Estados Unidos de esas cláusulas funcionen realmente? Nadie, porque no tienes forma de llegar a obligarles a... ¿Qué se basa? El sistema americano de certificación. Yo digo que soy bueno, y si yo digo que soy bueno, soy bueno. El sistema europeo es diferente, es de supervisión, revisión... Tú dices bla, bla, que eres bla. bueno, pero yo te lo tengo que certificar. Igual. Y entonces dices, bueno, me lo tengo que creer. Entonces, cuando revisas ese contrato, ¿han utilizado las cláusulas contractuales tipo? Sí. ¿Las últimas publicadas del año pasado? Sí. ¿Ya te fías? No. ¿Pero qué más les puedo pedir? O bloqueo que mi cliente trabaje con ese proveedor americano que le hace falta, o que ha escogido ese proveedor de cloud, de lo que sea, un software súper bueno, y le digo que no puede operar, que tiene que buscar proveedores en Europa.
Y eso al final rompe las reglas del mercado porque tus clientes no pueden escoger ese por o precio, por usabilidad, porque les va bien para su negocio, porque les da mejores servicios, mejores prestaciones, Sí, por lo que sea. Sí. O dices, no, que es que con esto no puedes trabajar. ¿Por qué? Porque la cláusula contractual tipo que han puesto, vale, me la puedo creer, pero es que luego no la ponen en explotación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no trabajar con él, trabajar con un tío en Europa. Es que me sale mucho más caro, es menos eficaz, no he encontrado la persona que no sé qué. Pero yo creo que esta regla de la transferencia de datos la estamos incumpliendo Todos, todo el mundo, absolutamente ¿no? todos, sí. Porque es que, a ver, cualquier cosa que hagas en la nube, con Primero- un proveedor, Google, ya pongo el más que todo el mundo conocemos, Amazon. Google, VS, Al final, los Microsoft, datos van. Azure. Claro. Sí, pero además de eso, de que van y vuelven, hay una falta de conocimiento, de no querer conocer cómo funciona Internet. Internet funciona por nodos como toda Sí, la santa vida. Sí, toda la vida. Y si el nodo que está utilizando la transferencia de aquí a aquí, de esta mesa, de este ordenador a tu ordenador, pasa por Turquía para ser más rápido, Claro. se ha ido a Turquía. O sea, Sí. he vuelto. Correcto. Porque funciona No por, va de aquí a aquí. Funciona por nodos, no es, mira, el más rápido es línea recta. No, No. funciona por, y los nodos, quieras o no, están fuera. Claro, es O están que- dentro, pero también puede estar fuera, con lo cual dices, y entonces, transferencia internacional de datos es una butad. Vale, sí que es de comunicación empresa a empresa, pero al final Internet funciona por Sí, nodos y los claro. nodos están ¿Dónde no sé están? ¿Dónde están? Entonces dices, bueno, vale. Por eso digo que ahí tenemos una cierta inconsistencia, ¿no? El blockchain, la inteligencia, la biometría nos da muchísimos problemas. La biometría nos da muchísimos problemas. Ya que hemos hablado a veces aquí de la... Pues me sigue dando problemas. Aquí cuando ves algún mensaje de algún proveedor, de algún cliente que tiene, que hace, utiliza o vende o biometría, dices, otra vez tengo que justificar tal biometría. Venga, vamos a ver, ¿a quién se lo tengo que explicar ahora? Entonces, nos seguirá dando problemas, ¿por qué? Porque hay un error. A ver, no es que sea un error. Hay una interpretación del reglamento que no tiene en cuenta la finalidad de los datos. A ver, yo siempre he dicho, y en la ley anterior española pasaba y en las otras europeas, que lo que se tenía en cuenta, por ejemplo, era la finalidad, la utilización en sí del dato. Si yo utilizo tu cara para hacer identificarte en la calle y delitos y el aeropuerto y etc., ahí tiene una identificación biométrica y es una identificación plena. Y ahí sí que tengo datos biométricos. Sé la medida de tu cara, te puedo identificar. Sí. Pero si yo, una vez que he hecho las medidas, lo he convertido en un hash, lo he anonimizado, y lo único que sirve es para decir que tú eres tú cuando vas a entrar a un edificio, o cuando te vas a hacer Cuando voy a fichar en una inicio empresa de la que me jornada haga laboral, boom, boom. su finalidad no es de tener un dato especial, no es un dato de salud. No, simplemente Sí, certifico. eso es que en la anterior ley tenemos también este problema. Por ejemplo, en las nóminas se ponía la incapacidad laboral transitoria, ILT. Sí, Entonces, era un dato de salud. es verdad. Hasta que la agencia dijo, Mira, es verdad. era un dato de salud, sí o sí. Y muchas veces ponía incluso... Madre mía, cuántas cosas no nos damos cuenta Claro, de la que es un liamos. dato. Pero la agencia española y otras europeas dijeron, cuando la finalidad no sea utilizarlo como dato de salud, sino utilizarlos con finalidades administrativas, no tiene el carácter de dato de salud, con lo cual no hay que aplicarle medidas ulteriores de seguridad. Venga, pero con el reglamento no lo han hecho. Entonces, lo que yo digo es que si la finalidad no es utilizarlo como dato de nivel especial, que es Claro. identificarte plenamente en un aeropuerto, ver delitos, bloquearte las entradas, lo que sea, sino que simplemente entrar por la puerta y que fiches la jornada, Sí. esa finalidad no es de dato especial. No. Porque te hace el registro, te mide, lo convierte en un hash, compara los dos hashes y tira para adelante. Entonces ahí no... Dice, está, pues dentro. ¿Es fulanito? Hola, soy Juan. Sí, eres Juan, tira. ¿Dónde está el dato de nivel especial? No está. Ninguno. Pues entonces ahí se han dejado la finalidad del dato. ¿Para qué se va a utilizar? ¿Se va a utilizar con finalidades de salud o datos de nivel especial? Sí. Venga, aplicar medidas de seguridad por un tubo. ¿No se van a utilizar y ya se han hecho anonimizaciones previas? Sí. Y no se va a utilizar como dato de salud, sino para un acceso. Una identificación, una validación de tu previa identificación, sí, pues no es dato de nivel especial. Aplícale las medidas que tengas que aplicarle y los consentimientos que tengas que aplicarle. Y eso no se ha tenido en cuenta. Han ido ahí, ¡guau!, mogollón. Y eso está, para mí, bloqueando hasta cierto punto cosas que tienen un choque, por ejemplo, con la inspección de trabajo. La inspección de trabajo
tienen que revisarte si aplicas realmente el control de la jornada laboral, entonces ya te obligan a que tengas sistemas electrónicos, que es lo más fácil, porque si tú rellenas la ficha, te lo firma el encargado, te lo firma el trabajador, te lo puedes creer o no, y la inspección de trabajo no está muy por la labor de creerse al trabajador o a la empresa, cuando son medios manuales. Es que esto no permite la falsificación, lo que sea, y te abren inspección. En cambio, los sistemas electrónicos son pues la huella, las tarjetas y los datos y el reconocimiento facial. Pues ahí entonces la inspección de trabajo dice, vale, sí, tienes sistemas electrónicos, con lo cual ahí no me puedes engañar. Demasiado. Paréntesis, demasiado. Entonces, pero y ahí tenemos una disincronía, ¿no? Tenemos una cosa que ha estado muy bien del RGPD, es que se ha convertido en un estándar mundial. De hecho, el último estudio que yo he leído del mundo mundial dice que casi un 70% de los países tienen normas ya de privacidad y muchas reflejadas utilizando como espejo el RGPD. De hecho, Estados Unidos, que es muy reacia a este tipo de normativas, ya tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que tienen normas similares, muy enfocadas a los consumidores más que a los derechos fundamentales de la persona, como en Europa, pero sí que es cierto que tienen normas muy parecidas. California empezó y ha seguido Florida, Washington, Montana, Virginia, etc. O sea, dices, pues Estados Unidos está entrando en el camino, ya lo tenemos ahí encaminado. Tienen que ser normas estatales y no puede haber una norma federal, de momento, porque no lo conciben como un derecho fundamental como se concibe en Europa, pero lo están enfocando hacia el tema consumidores, lo cual ya está bien. Más problemas que tenemos. Los DPOs, el Delegado de Protección de Datos, que la ley dice que tiene que haber delegados de protección de datos en una serie de empresas. Hay unos 100.000 más o menos registrados, según ha dicho la agencia, de los cuales 20.000 corresponden a una sola empresa, de esas de low cost. ¡Wala! Sí, 20.000 son de una empresa que te vende el paquete de protección de datos y el DPO de paso, y te lo registran. Entonces ya te vendo... ¿20.000? Sí, 20.000. Es mucho, ¿eh? Pues sí, porque te das cuenta que esos 20.000 no sirven para nada. No sirven para nada. Porque si yo a una panadería le vendo la moto de que te hace falta protección de datos, formación y un DPO y te lo vendo por 500 pavos, ese DPO es puramente nominal, lo inscribo para decir que te he inscrito, que te presta un servicio. Claro. ¿Y qué hago como DPO? Cero, nada. No haces nada. Cambio, podemos decir que el 70-80% de los DPOs que están inscritos son DPOs de verdad. Sobre todo los DPOs importantes están en grandes empresas, que están preocupadas, y cada vez más el delegado de protección de datos y los especialistas en privacy integran en toda la estructura de la empresa cuando empiezan cualquier actividad nueva. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que hay que utilizar la privacidad desde el diseño, ¿no? Desde el primer inicio de que haces una actividad nueva, un producto nuevo, un proyecto nuevo, un marketing nuevo, vas a captar información o vas a ceder información, tiene que haber el especialista que tenga que poner sus cláusulas de salvaguarda y ver el tracking de los datos como tiene que ir. Y eso cada vez está más integrado. Y si te fijas, muchas de las empresas grandes cada vez más están pidiendo especialistas. Casi siempre son juniors porque son más baratos, que con una mínima formación pues ya les empiezan a rodar. Y el tema senior cuesta mucho más. Primero porque seniors que lleven años, y años quiere decir más de 5, o sea, anteriores a pre-GDPR, no hay muchos, no hay tantos, y que después serían caros. Claro. ¿No? Sería más caro, pero bueno. Ves que cada vez más te están pidiendo muchas más cosas que no solo la titulación en Derecho o la titulación o la especialización en protección de datos, sino también te piden formación en seguridad informática, muchas veces, en procedimientos, CISAs, etc. Entonces dices, y gente con una formación más amplia, que no sea puramente civilista o mercantilista, del conocimiento de la protección de datos, tampoco hay tantos. Y los que hay pues pueden ser bastante caros, ¿no? Y lógicamente son multinacionales que te piden el inglés. Y el inglés no a nivel español B1, sino a nivel ya... first no, lo siguiente que es el advance o el proficiency, que tienes que tener una fluidez que, por ejemplo, en nuestra generación, la senior no la tenemos. Claro. Si no has estado fuera o has trabajado fuera, ¿no? Y ahí tenemos un gap. Yo tengo un muy buen amigo que es DPO de una gran empresa,
que él cuando vio la película, vio qué era lo que iba a pasar, se puso a piñón un año a formarse en inglés. La formación jurídica y de protección de datos ya la tenía, de calle, y dice, bueno, ¿qué me falta? Idioma. Entonces, un año a piñón para llegar al nivel. Y de hecho, entró en una multinacional y ahora lo intentan fichar en otras. Dices, ahí tenemos un gap. Pero realmente profesionales, seniors, no hay muchos. Y eso también es culpa de la agencia, porque la agencia sacó el certificado de DPO y no lo ha potenciado como tenían que potenciarlo. O sea, todo el mundo pensaba que para ser un delegado de protección de datos y no caer en estos 20.000 que tiene esta empresa, se iba a utilizar el certificado. Pero el certificado lo hicieron de forma, primero, que era muy complicado. No tanto el examen, que sí que es complicado, sino la forma de llegar al examen y luego lo que te pedían del examen, hacía que la gente decía, ¿y ahora tengo que hacer casi una oposición para sacarme este certificado de la agencia? Sí, pues sí, con el certificado de Tenemos no sé dónde. un poco de tendencia a complicarlo todo. Somos muy Quijotes, sí. La agencia cuando sacó el esquema del certificado dijimos, ¡vuela! Y cuando empezamos a ver ejemplos de preguntas dijimos, ¡vuela! Fíjate que yo estoy como comisión científica en una de las primeras certificadoras. Enviamos el primer panel de preguntas y dijeron que esas no que eran muy flojas, que había que darle más caña. ¡Vuela, más caña, tío! Y sí, las siguientes fueron mucho más cañeras y decías, y a ver cómo se saca esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que de las 4 o 5 certificadoras que hay ahora, a cada examen se presentan 5 o 6 personas. Entonces dices, bueno, Claro. ¿cuántos titulados puede haber con certificado de la agencia cada mes nuevos? 20. Si hablamos de 100.000 DPOs en explotación, quita estos 20.000 de esta empresa, que serían 80.000, ¿cuántos tienen realmente certificado de la agencia Comilfo, que prueban, que realmente han pasado una prueba bastante dura y conocen? Pues un 20% posiblemente, ¿no? O sea, que gente que ahora tengamos el certificado de agencia, no sé si habrá 1.000, 2.000 personas, no tantas. Cuando lo que querían era una expansión de ese certificado, como incluso lo anuncian en alguna certificadora, una nueva profesión, ¿no? A través de la certificación, como si fuera una especie de oposición, título. Bueno, no lo han conseguido potenciar porque se han convertido en demasiado Quijotes. De hecho, si nuestro examen tiene 155 preguntas, creo que los de Francia tienen apenas 100 y no son tan complicados, o los de Italia algo parecido. O sea, que se han relajado un poquito más, que tienes que probar el conocimiento, pero no tienes que ser, claro, porque un opositor. Si se quiere potenciar esa figura, tienes que dar facilidades. Tienes que hacer una cosa que digas, que pruebes que realmente tienes conocimiento, que tienes el nivel, pero que no te hace falta que estés pasando la oposición de abogado del Estado. Claro. Porque no es eso tampoco, ¿no? Y cuando haces el examen dices, cómo se han pasado, ¿no? Entonces ahí tienen un gap. Que no han revalorizado el certificado, no han... A su vez, eso ha hecho que estos 20 o 30.000 que están en empresas low cost no tengan valor. Claro. Cuando dices, no, inscribe, pero ¿quién es el titular? Un tío que sea realmente con mando en plaza, que sepa lo que hace. Y ese es el responsable. Pero ¿qué responsabilidad vas a pedir a un DPO que le has apuntado, y además es una sociedad, una panadería, un no sé qué, un horno, bueno, cosas de estas, ¿no? Y ves cosas muy inconsistentes. Entonces, cambio, ¿qué le puedes pedir al DPO de Bosco, de una empresa grande? Pues, hombre, conocimiento importante del negocio, de cómo funciona todo y que tenga todo bien manualizado. Ahí sí, pero a los otros, no sé para nada, ¿no? Otra cosa que hemos visto, ya se acabó el tiempo. Sí. Otro de los problemas que tenemos es, por ejemplo, la evaluación de impacto, que lo quieren poner como estandarización y no hay una metodología clara de cómo hacer la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de riesgos de esta evaluación de impacto es, entre comillas, muy subjetiva. O sea, cuando dices que puede afectar, qué riesgos corre para los derechos fundamentales de una persona, es pura subjetividad. ¿No? ¿Aplico medidas de seguridad? Sí. ¿Y eso qué puede afectar a los derechos fundamentales? En riesgo bajo. Pero no sabes si de la operatividad puede funcionar un riesgo alto, porque al final es pura subjetividad, no hay un baremo, 1, 2, 3, 4, sino que haces esto, sí, vale, si haces esto, riesgo bajo.
Claro. El IPD es bastante subjetivo sí. y las herramientas que hay, que ha sacado la agencia catalana, por ejemplo, la agencia española, la agencia francesa, que son las que más se utilizan, son muy flojitas. O sea que, pero bueno, cuando sea el 10º aniversario tenemos un pastel. Vale. Es lo importante. Nos quedamos con ese resumen. En el 10º, ¿la nota en 5 años cuál sería? Yo le pondría un 7, venga, bueno. un 7. Sí, Bueno. no, es una norma que está más o menos bien redactada, que nació un poco viejuncilla para el tema técnico, que tiene sus gaps, pero que, oye, no está tan complicada. Un 7, venga. Visto lo visto en el tema normativo español de los últimos 5 años. Me parece muy buena nota por tu parte, que siempre Sí. El reglamento MICA tiene un 4 justo. Este tiene un 7. Pues esto es una supernota. Sí, esto es una supernota. Pues Jesús, como siempre, muchas gracias por la semana que viene información. más. La semana que viene más, exacto. Hasta la semana Hasta que luego. viene. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.